Bartolomé Leal nació en Santiago de Chile en 1946. Es autor de las novelas de género negro Linchamiento de Negro, Linterna Mágica, Santiago 1994. Otro es Morir en La Paz, Umbriel, Barcelona 2003, En el Cusco del Rey, Nuevo Milenio, Cochabamba 2007. El caso del rinoceronte deprimido, Nuevo Milenio, Cochabamba 2009. Y Muerte de un escritor, Hierba Mala Cartonera, Cochabamba 2010. También ha publicado un volumen de cuentos, Pequeñas Muertes Negras, en Mosquito, Santiago 2009. Cuentos suyos están incluidos en las antologías del relato policial chileno, Crímenes Criollos, Mosquito, Santiago 1994 y Letras Rojas, en Santiago de 2009. En sección de Ramón Díaz, Heterovic, también en la revista A Tiro Limpio, Santiago, septiembre 2009. Ha ejercido la crítica de cine, cerveza, narrativa de ficción, relatos de viajes, arte africano y arte precolombino. Colaborador de La Ramona, suplemento cultural del diario Opinión de Cochabamba, donde se ha escrito más de un centenar de textos en sus columnas, cuentos y cuentistas y memorialistas y viajeros. También es colaborador permanente del blog literario Ecdótica, donde anima la columna del cuento del mes. Ingeniero civil industrial y economista de profesión, combina la creación literaria con su actividad profesional y académica. Su segunda novela fue Morir en La Paz, que ha sido publicada por Ediciones Umbriel, Barcelona, España. La obra fue finalista en el concurso de la novela negra de la Semana Negra de Gijón 2003. En octubre del 2007 publicó su tercera novela, también de ambiente andino, titulada En el Cusco del Rey, cuyos sucesos se desarrollan en su mayor parte en el Cusco y en el valle de Urubamba, Perú, con episodios en el lago Titicaca y La Paz, Bolivia. La novela salió en octubre de 2007 bajo la editorial Nuevo Chileno, La Cochabamba, Bolivia. Mientras tanto trabaja en la segunda parte de Morir en La Paz, con el título provisorio de La venganza del Aparapita. Otro de sus libros fue Muñeco Vudú. El libro se compone de 13 relatos acerca de diferentes aspectos de la cultura, la religión, la historia y la realidad actual de Haití. Es un país caribeño insular de lengua creole, una forma local de la lengua francesa. Los relatos se hallan unidos por los parlamentos de un hablante, el muñeco vudú, quien dialoga con un niño. Este muñeco cumple un rol de conciencia colectiva del pueblo haitiano e ilustra al niño que no sabe de Haití, pero se interesa, ya que ha escuchado hablar de ese país que ha pasado por diversas tragedias, incluido un devastador terremoto. Los relatos no están exentos de visión crítica. Ha sido editado por Planeta Sostenible Ediciones. Su segundo libro fue El Cusco del Rey. Es un thriller andino que se desarrolla en el Cusco, Puno, Copacabana y La Paz. Su eje central es el tráfico y falsificación de obras de arte pertenecientes al patrimonio cultural andino. Un académico limeño, especialista en el tema y eventual detective, es convocado por una orden religiosa para descifrar el enigma de misteriosas desapariciones de pinturas coloniales, lo que lleva a un impetuoso recorrido por los lugares emblemáticos del Ande. Se enfrenta a fascineros internacionales, ayudado por un par de novicios jesuitas de almas puras y puños duros, y sufre por añadidura los embates agridulces del amor, hasta culminar su misión de la manera más insólita. El título de la novela alude a un mito sincrético ancaico cristiano, difundido por José María Arguedas, sobre el dios Incarrí, que se halla enterrado en el Cusco y es la causa de los terremotos. Su resurrección significará la liberación del pueblo indígena del yugo hispano, por lo que los pájaros cantan en el Cusco del Rey. Otro libro que llevó a Bartolomé a escribir trata sobre una investigación solicitada por un condiscípulo acerca de la muerte de su padre. A manos de narcotraficantes lleva al detective paceño
Isidoro Melgarejo Daza a emprender una investigación en Yungas en compañía precisamente de su amigo. La búsqueda que aparece con mero trámite se transforma en tragedia cuando un par de asesinos a sueldo son contratados para impedir que se conozca la verdad. El espectacular paisaje de Yungas es testigo una vez más de la codicia y la traición. Heridos de gravedad, el detective y uno de los asesinos deambulan física y espiritualmente, en busca de una recuperación o de una expiación. Esto los lleva a La Paz, a Cochabamba, al Chapare, donde se han involucrado efectivamente con diversos personajes, reales e imaginarios, que representan diferentes estratos de la sociedad boliviana, y donde la sociedad juega su rol con el inconsciente colectivo. Las fiestas del gran poder los enfrentarán nuevamente en el ajuste de cuentas insólito que perturba los caminos trazados, el azar jugando su rol definitorio. Este libro es Morir en La Paz. Pablo Neruda, de nacimiento Ricardo Eliezer Nestalí. Nació en Parral el 12 de julio de 1904. Fue un poeta chileno, considerado entre los mejores y más influyentes artistas de su siglo. El más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, según Gabriel García Márquez. También fue un destacado activista político, senador, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Ha escrito el crítico literario Harold Bloom, quien lo considera uno de los 26 autores centrales del canon de la literatura occidental de todos los tiempos. Hijo de José María del Carmen Reyes Morales, obrero ferroviario, y Rosa Nestalí, maestra de escuela fallecida debido a una tuberculosis cuando Neruda tenía un mes de edad. En 1906, la familia se trasladó a Temuco, donde su padre se casa en segundas nupcias con Trinidad Candia Marverde, a quien Neruda llamaba Madre. Neruda ingresa al Liceo de Hombres, donde cursa todos sus estudios hasta terminar el 6º grado de Humanidades en 1920. El impresionante entorno natural de Temuco, sus bosques, lagos, ríos y montañas marcarán para siempre el mundo poético de Neruda. En 1917 publica su primer artículo en el diario La Mañana de Temuco, con el título de Entusiasmo y Perseverancia. En esta ciudad escribió gran parte de los trabajos que pasarían a integrar su primer libro de poemas, Crepusculario. En 1919 obtiene el 3er lugar en los Juegos Florales del Maule con su poema Comunión, Ideal o Nocturno Ideal. En 1920 comienza a contribuir con la revista literaria Selva Austral. En ese mismo periodo conoce a Gabriela Mistral, cuyo encuentro recordará: ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí. Hacia 1921, y con 17 años de edad, comienza a firmar definitivamente sus trabajos con el seudónimo de Pablo Neruda, esencialmente con el propósito de evitar el malestar del padre por tener un hijo poeta. Si bien Neruda nunca aclaró el origen de su nombre artístico, nunca desmintió e incluso apoyó la conjetura de que lo haría escogido en honor del escritor checo Jan Neruda, del cual leyó un cuento por esos años que le causó una honda impresión. Sin embargo, la obra de Jan se publicó en 1857 y 1883, y es poco probable que Neruda haya tenido acceso a las traducciones en 1921. En lugar de esto, su apodo se presume que está inspirado más bien en un personaje de la novela de Arthur Conan Doyle de 1887, titulada Estudio Escarlata, donde en el capítulo 4 el personaje dice ir a escuchar un concierto de Norma Neruda. Una famosa violinista, Guillermina María,
casada con el músico sueco Norman, conociéndola entonces como Wilma Norman Neruda. En 1921 se radicó en Santiago y estudió pedagogía en idioma francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde obtuvo el primer premio de los Juegos Florales de la Primavera con el poema de canción de fiestas, publicado posteriormente a la revista Juventud. En 1923 publicó Crepusculario, que es reconocido por escritores como Hernán Díaz Arrieta, Raúl Silva Castro y Pedro Prado. En 1924 publicó su famoso 20 poemas de amor y una canción desesperada, en el que todavía se nota una influencia del modernismo. Posteriormente se manifiesta un propósito de renovación formal, de intención vanguardista, en 3 breves libros publicados en 1926, El habitante y su esperanza, Anillos y Tentativa del hombre infinito. En 1927 comenzó su larga carrera diplomática siendo cónsul en Rangún, desde donde se desarrolla un notable epistolario con el escritor argentino Héctor Eandí. Será luego cónsul en Lanka, Java, Singapur, Buenos Aires, Barcelona y Madrid. En sus múltiples viajes, conoció en Buenos Aires a Federico García Lorca y en Barcelona a Rafael Alberti. Pregonó su concepción poética de entonces, la que llamó poesía impura, y experimentó el poderoso y liberador influjo del surrealismo. En 1935, Manuel Altolaguirre le entregó a Neruda la dirección de la revista Caballo Verde para la Poesía, en la cual fue compañero de los poetas de la generación del 27. Ese mismo año apareció la edición madrileña de Residencia en la Tierra. El 6 de diciembre de 1930 se casó con María Antonia Aganar Maruca Malva Marina Trinidad, la hija que nació en 1934 de esta unión. Padecía hidrocefalia y murió en 1943 a los 8 años. Neruda se separó de Agenar en 1936 y se divorció de ella a la distancia en México en 1942. Neruda retornó a Chile en 1943, año que se casó con Delía de Carril, la hormiguita, en México, con un matrimonio que no fue reconocido por la justicia chilena, debido a que su divorcio de Maruca fue declarado ilegal. Y 2 años después recibe el Premio Nacional de Literatura. En ese año de 1945, en marzo, es electo senador por las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Se unirá en junio del mismo año al Partido Comunista, donde militaban sus 2 más férreos rivales, los poetas Pablo de Roca y Vicente Huidobro, con quienes protagonizaría de por vida las más ácidas rencillas. En las elecciones presidenciales de 1946 triunfa la Alianza Democrática, una coalición integrada por radicales, comunistas y demócratas, que lleva al poder a Gabriel González Videla. La represión desencadenada por este último contra los trabajadores mineros en huelga llevará a Neruda a protestar vehemente en el Senado. La persecución desatada por el gobierno de González Videla contra sus antiguos aliados comunistas mediante la Ley de Defensa Permanente de la Democracia culminará en la prohibición del Partido Comunista el 3 de septiembre de 1948. Neruda se transforma entonces en el más fuerte antagonista del presidente, dictando discursos en el Senado y publicando artículos contra el gobierno en el extranjero, ya que el diario comunista El Siglo está bajo censura. También realiza la travesía para escapar de una persecución política durante el otoño de 1949. Por ello, Neruda vive en la clandestinidad entre Santiago, Valdivia y la comuna de Futrono, en el lago Huixue. Cruza por el paso de Ilipea hacia Argentina. Montado a caballo, estuvo a punto de ahogarse mientras cruzaba el río
Courrier. A mediados de abril, llega de incógnito a París y, protegido por varios amigos, entre ellos Picasso, logra regularizar su situación. Reaparece públicamente en la sesión de clausura del primer congreso del Movimiento Mundial de Partidos de la Paz y es nombrado miembro del Consejo Mundial de la Paz. Desde Europa emprende numerosos viajes junto a su mujer Delia del Carril, Checoslovaquia, Unión Soviética, Polonia, Hungría, México, Rumania, India, Italia, Francia, República Democrática Alemana y Guatemala. En el segundo Congreso del Movimiento Mundial de Partidarios de la Paz, celebrado en Varsovia en noviembre de 1950, recibe junto a Picasso y otros el Premio Internacional de la Paz, otorgado a Neruda por su poema Que despierte el leñador. Más tarde, al volver a Chile, recibirá en 1953 el Premio Stalin para la consolidación de la paz entre los pueblos. Durante su exilio en Capri y Nápoles, con su futura esposa Matilde Urrutia, allí recibe la noticia de que ya no era buscado y podía volver a Chile, donde regresa el 12 de agosto de 1952. Lo esperaba su mujer Delia del Carril y es recibido con varios actos públicos. En 1952 publica en Italia de forma anónima Los versos del capitán y en 1954 Las uvas y el viento y Odas elementales. En 1953 recibe el premio Stalin para la consolidación de la paz entre los pueblos. En 1955 se separa de su esposa Delia y comienza a vivir con Matilde Urrutia. En 1958 aparece Extravagario con un nuevo cambio en su poesía, y en 1965 se le otorga el título de doctor honoris causa en la Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Solo en 1966 puede contraer matrimonio con Matilde después del fallecimiento de Maruca, su primera mujer, en los Países Bajos el 27 de marzo de 1965. La boda se realiza en una sencilla ceremonia civil y privada en su casa de Isla Negra, donde conserva sus particulares colecciones de caracolas y mascarones de proa. En 1969 es nombrado miembro honorario de la Academia Chilena de la Lengua. Ese año, durante la campaña para las presidenciales, el Partido Comunista lo elige precandidato, pero renuncia en favor de Salvador Allende, que se convierte en el candidato único de la Unidad Popular. El gobierno de Allende lo designa embajador en Francia. El 21 de octubre de 1971 le es concedido el Premio Nobel de Literatura y viaja a Estocolmo a recibirlo el 10 de diciembre. En sus memorias el poeta recuerda: el anciano monarca nos daba la mano a cada uno, nos entregaba el diploma, la medalla y el cheque. Se dice que el rey estuvo más tiempo conmigo que con los otros laureados, que me apretó la mano con evidente simpatía. Tal vez haya sido una reminiscencia de la antigua gentileza palaciega hacia los juglares. Su última aparición en público fue el 5 de diciembre de 1972, donde el pueblo chileno realizó un homenaje al poeta en el Estadio Nacional. En febrero de 1973, por razones de salud, renuncia a su cargo de embajador en Francia. Después del golpe militar del 11 de septiembre, su salud se agrava y el 19 es trasladado de urgencia desde su casa de Isla Negra a Santiago, donde muere debido a un cáncer de próstata el 23 a las 22:30 en la Clínica Santa María. En 2011, un artículo recogió declaraciones de Manuel Araya Osorio, asistente del poema desde noviembre de 1972 hasta su muerte, quien aseguraba que Neruda habría sido asesinado en la clínica tras aplicársele una inyección letal. Aunque la información fue desmentida por la Fundación Pablo Neruda, el Partido Comunista solicitó el 6 de diciembre la exhumación de los restos del Nobel de Literatura para verificar si fue envenenado. Algunas de sus obras publicadas en vida: Crepusculario, en Santiago, en 1923, y 20 poemas de amor y una canción desesperada, escrita en Santiago en 1924.
Esta es una de las más célebres obras del poeta chileno Pablo Neruda, publicado en 1924. El poemario lanzó a su autor a la fama con apenas 19 años de edad y es una de las obras literarias de mayor renombre del siglo XX en la lengua española. El libro pertenece a la época de juventud del poeta, ya que fue escrito y publicado cuando no contaba aún con 20 años. Su origen es explicado como una evolución consciente de su poética que trata de salirse de los moldes del posmodernismo que dominaban sus obras composiciones y su primer libro, Crepusculario. La obra está compuesta por 20 poemas de temática amorosa, más un poema final titulado La canción desesperada. A excepción de este último, los poemas no tienen título. Algunos de sus poemas son: Es la mañana llena de tempestad, para que tú me digas, te recuerdo como eras en el último otoño, y puedo escribir los versos más tristes esta noche. Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila de María del Perpetuo, nació en Vicuña el 7 de abril de 1889. Fue una destacada poeta, diplomática, feminista y pedagoga chilena, una de las figuras principales de la literatura chilena y continental. Fue la primera latinoamericana. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945. Es hija de Juan Jerónimo Godoy Villanueva, profesor, y de Petronila Alcayaga Rojas, de ascendencia vasca. Gabriela Mistral nació en Vicuña, ciudad en la que hoy existe un museo dedicado a ella en la calle donde nació y que hoy lleva su nombre. A los 10 días, sus padres se la llevaron a la Unión, que queda en Piscoelqui. Pero su amado pueblo, como ella misma decía, era Monte Grande, donde vivió de los 3 a los 9 años, y donde pidió que le dieran sepultura. Aunque su padre abandonó el hogar cuando ella tenía aproximadamente 3 años, Gabriela Mistral lo quiso y siempre lo defendió. Cuenta que, revolviendo papeles, encontró unos versos suyos, muy bonitos. Esos versos de mi padre, los primeros que leí, despertaron mi pasión poéticas, escribió. A los 15 años, se enamoró platónicamente de Alfredo Videla Pineda, hombre rico y hermoso, más de 20 años mayor que ella, con el que se carteó durante casi año y medio. Después conoció a Romelio Oreta, un funcionario de ferrocarriles. En 1904 comienza a trabajar como profesora ayudante en la Escuela de Compañía Baja en La Serena y empieza a mandar colaboraciones al diario serenense, El Coquimbo. Al año siguiente continúa escribiendo en él y en La Voz de Elqui de Vicuña. Desde 1908, la maestra en la localidad de Cantera y después de Los Cerrillos, caminó a Valle. No estudió para maestra ya que no tenía dinero para ello, pero posteriormente, en 1910, convalidó sus conocimientos ante la Escuela Normal número 1 de Santiago y obtuvo el título oficial de profesora de Estado, con lo que pudo ejercer la docencia en el nivel secundario. Este hecho le costó la rivalidad de sus colegas, ya que este título lo recibe mediante convalidación de sus conocimientos y experiencias, sin haber concurrido al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Posteriormente, su valía profesional quedó demostrada al ser contratada por el Gobierno de México para sentar las bases de su nuevo sistema educacional, modelo que actualmente se mantiene vigente casi en su ausencia, pues solo se le han hecho reformas para actualizarlo. El 12 de diciembre de 1914 obtiene el primer premio en el concurso de literatura de los Juegos Florales, organizados por la FECH, en Santiago, con sus sonetos de la muerte. Desde entonces utilizó el seudónimo literario Gabriela Mistral en casi todos sus escritos en homenaje a dos de sus poetas favoritos, el italiano Gabriel y el francés Frédéric Mistral. En 1917, Julio Molina Núñez y Juan Agustín Araya publican una de las importantes antologías poéticas de Chile, Selva Lírica, donde Lucila Godoy aparece ya como una de las grandes poetas chilenas. Esta publicación es una de las últimas en que utiliza su nombre verdadero.
Desempeñó el cargo de inspectora en el Liceo de Señoritas de La Serena. Además, como destacada educadora, visitó México, Estados Unidos y Europa, estudiando las escuelas y métodos educativos de estos países. Fue profesora invitada en las universidades de Barnard, Middlebury y Puerto Rico. El hecho de haber vivido desde Antofagasta, en el extremo norte hasta el puerto de Punta Arenas, en el extremo sur, donde dirigió su primer liceo y estimuló la vida de la ciudad, la marca para siempre. Su apego a Punta Arenas también se debió a su relación con Laura Roddy, que vivía en aquella ciudad, pero la escritora de Elkin no soportaba bien el clima polar. Por eso pidió un traslado y en 1920 se mudó a Temuco. Desde entonces partió en ruta a Santiago. El año siguiente, durante su estancia en la Araucanía, conoció a un joven llamado Nestalí Reyes, quien posteriormente sería conocido mundialmente como Pablo Neruda. El 23 de junio de ese año, Gabriela Mistral, en compañía de Laura Roddy, zarpa hacia México en el vapor por el ministro de Educación José Vasconcelos. Allí permaneció casi 2 años, trabajando con los intelectuales más destacados del mundo hispanoparlante. En aquel entonces, en 1923, se inaugura su estatua en México. Se publica allí su libro de lectura para mujeres. Aparece en Chile la segunda edición de Desolación, con la tirada de 20.000 ejemplares, y aparece en España la antología Las mejores poesías, con prólogo de Manuel de Montoliu. Tras una gira por Estados Unidos y Europa, volvió a Chile, donde la situación política era tan tensa que se vio obligada a partir de nuevo, esta vez para servir en Europa como secretaria de una de las secciones de la Liga de Naciones en 1926. El mismo año ocupa la secretaría del Instituto de Cooperación Internacional de la Sociedad de las Naciones en Ginebra. A finales de 1945 regresó a Estados Unidos por 4ª vez, ahora como cónsul en Los Ángeles, y con el dinero ganado con el premio se compró una casa en Santa Bárbara. Será allí donde el año siguiente escribiría gran parte del Lagar, en muchos de los cuyos poemas se observa la huella de la Segunda Guerra Mundial, y que será publicada en Chile de 1954. En 1946 conoció a Doris Dana, un escritor estadounidense quien estableció una controvertida relación sentimental y de quien no se separaría hasta su muerte. Mistral tenía diabetes y problemas de corazón. Finalmente murió en el hospital de Hempstead, Nueva York, a causa de un cáncer de páncreas el 10 de enero de 1957, a los 67 años de edad, estando Doris Dana presente. Doris Dana permaneció como albacea de la obra de Mistral y evitó enviarla a Chile, hasta que no se reconociera a la poeta como correspondía a su estatura mundial. Incluso se le llegó a extender una invitación de parte del gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar, cosa que ella gentilmente declinó. En su testamento, Mistral estipuló que el dinero producido por la venta de sus libros en América del Sur debía destinarse a los niños pobres de Monte Grande, donde pasó sus mejores años de infancia, y el de la venta en otras partes del mundo a Doris Dana y Palma Guillén, quien renunció a esa herencia en beneficio de los niños pobres de Chile. Esta petición de la poeta no se había podido realizar debido a un decreto que derivaba los fondos editoriales e intelectuales. Este decreto fue derogado y actualmente los ingresos producto de su obra llegan a los niños de Monte Grande en el Valle del Elqui. El 15 de noviembre de 2005, Gabriela Mistral recibió un homenaje en el Metro de Santiago, en conmemoración de los 60 años de su recepción del Premio Nobel. Se le dedicó un tren tapizado con fotografías de la poeta. Prácticamente todas las ciudades importantes de Chile poseen una calle, plaza o avenida bautizada en honor a ella con su nombre literario. Algunos premios y distinciones fueron el Premio Nobel de Literatura en 1946 y el Premio Nacional de Literatura de Chile de 1951. Algunas de sus obras fueron Lecturas para mujeres, destinadas a la enseñanza del lenguaje, con prólogo de Palma Guillén,
Secretaria de Educación de México, Departamento Editorial. Y La Temura, canciones de niños, rondas canciones de la tierra, estaciones religiosas, otras canciones de cuna, Saturnino, gallegas en Madrid.